su capítulo número 2. Alabado y exaltado sea su nombre. Aleluya. En el libro de Hechos, capítulo número 2. No deje de alabarle, hermana y hermano. Dice su palabra que Él habita, que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Ya todo lo tienen? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor para la gloria de Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza de su Santo Espíritu. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron, dice, todos llenos del Espíritu Santo. Voy a repetir el 4. Y fueron, dice, algunos, y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Portos, medos, alamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios Padre. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la alabanza, tuya es, Dios bueno, toda la adoración. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Yo no sé si en realidad usted puede darle gracias a Dios por estar en este lugar, porque estamos en el mejor lugar, hermana y hermano. Gracias, Dios mío, porque en tu infinita misericordia nos tienes acá delante de este lugar, no porque se encuentre una alfombra bonita, no porque las paredes estén bonitas, no. Gracias porque aquí está tu bendita y maravillosa presencia. Gracias, Dios mío, alabado y glorificado sea tu nombre. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza, a Él sea toda la adoración, al que está sentado en ese trono de gloria, de justicia y de misericordia. Oh, bendito sea Dios. ¿Cuántos verdaderos adoradores sabemos en esta noche? Pregunto una vez más: ¿cuántos verdaderos adoradores sabemos en este lugar, en esta noche? ¿Cuántos verdaderos adoradores estamos en esta noche? Porque tales adoradores, dice su palabra, que busca el Señor, puede tomar su lugar. Alabado y exaltado sea el nombre poderoso del Señor. Y abramos nuestro corazón y dejemos que el Espíritu Santo siga fluyendo. Dejemos que el toque de su Espíritu nos siga ministrando. Yo sé que cada uno de los que estamos acá necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar que sea palabra enviada por Él, palabra dada verídicamente por el Espíritu Santo de Dios. Y Él está aquí.
Alabado sea su nombre. Su palabra dice, aleluya, que Él es el primero, que Él es el alfa, la omega, que Él es el principio y que Él es el fin, que Él es el todopoderoso creador de los cielos y de la tierra. Su palabra claramente nos relata y nos dice que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad debemos de adorarle. Oh, alabado sea el Dios de los cielos. Mucha gente que se cree muy importante porque han alcanzado mucha sabiduría humana, han estudiado demasiado, creo yo, y se atreven a decir que Dios no existe, que es un cuento, que es un mito. Pero glorificado y exaltado sea el nombre poderoso del Señor, porque nosotros sabemos, alabado sea Dios, a nosotros nadie puede venir y decirnos que Dios no existe. Absolutamente nadie. Usted y yo claramente sabemos que Él existe, que Él es real, porque lo podemos ver en todas partes. Cuando yo levanto mi mirada al cielo, a las nubes, ahí lo veo a Él. Cuando veo la lluvia, cuando veo toda su creación, allí está Él, alabado y exaltado sea su nombre. Él es real y está en medio de nosotros. ¿Cuántos saben que Él es real? Bendito sea Dios, porque en otro tiempo no le conocíamos, pero Él se reveló a nuestros corazones y nos hizo entender y conocer que Él vive, que Él existe y que por Él nosotros existimos. Dice su palabra que en el principio el Espíritu, oiga, que en el principio el Espíritu de Dios, Él se movía, Él se atravesaba sobre las aguas. Exaltado sea su nombre, pero alabado, exaltado sea el Dios de los cielos, porque hoy Él no se mueve solo sobre las aguas. Él se mueve donde Él se mueve en lo profundo de nuestros corazones. Y yo cuando medito, cuando siento su presencia, me pongo a pensar y por determinados momentos no dejo de derramar mis lágrimas, porque analizo y medito quién soy yo. Yo le digo a Él que quién soy yo para que un ser supremo tan extraordinario como lo es Él se mueva en mi corazón. ¿Quiénes somos, hermana y hermano? ¿Quiénes somos? Y qué necios éramos en determinados momentos, porque Él tocaba la puerta de nuestros corazones y no queríamos nada con Él. Pero exaltado sea su nombre, porque un día Él rompió las cadenas y pudimos abrir nuestro corazón. Y Él entró y cenó con cada uno de nosotros. Y sigue cenando. Sigue dándonos a beber de esa fuente de agua que es para vida eterna. Él pensó, voy a crear al hombre. Voy a crear al ser humano para hacerlo templo y morada mío. Alabado y exaltado sea Él. Claramente, hermana y hermano, a través de las Escrituras nos damos cuenta que nosotros somos más que bendecidos, más que dichosos, porque en el principio de los tiempos, en el principio de la humanidad, el Dios de toda gloria no se movía sobre toda carne. Eran contados aquellos hombres y aquellas mujeres sobre las cuales venía el Espíritu de Dios y moraba en sus vidas. Eran contados, contadísimos. Yo podría hablar y mencionarle muchos de ellos, como así la Biblia me lo describe.
grandes hombres del ayer, pero así también mujeres, alabado sea su nombre. Dice que el siervo Eliseo, ese recibió una doble porción del Espíritu de Dios. Qué tremendo, qué gloria, qué poder, qué amor. Qué glorioso lo que se movía en la vida de aquel hombre que aún dice que cuando él murió y donde estaban enterrados sus huesos, y venía y traía un enfermo, eran sanos, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Le hablé y le introduje de mujeres también, porque bíblicamente en el tiempo antiguo hubieron mujeres que fueron llenas, que fueron usadas por la misma palabra y poder de Dios, como Ruth, como Rahab, como Esther, la misma Miriam, la hermana de Moisés. Era una mujer que disponía su corazón. Cuando esa mujer, alabado sea Dios, empezaba a entonar alabanza, cuando esa mujer empezaba a adorar a su Creador, dice que la misma gloria de Dios descendía sobre ese lugar. Oh, alabado sea Dios. Pero quiero volver a recalcar el punto clave que es la oración. Pero la alabanza y la adoración son las que complementan. Alabado y exaltado sea su nombre. De parte de Dios quiero transmitirle, si usted lo hace, gloria a Dios. Y si no, pero cuando usted ore, cuando usted disponga a doblar rodillas delante de su Señor, no solo ore, adore en medio de esa alabanza, exalte al que vive y al que reina. Porque es la alabanza la que va a provocar y va a mover la mano de Dios para que Él descienda con poder y con gloria. Oh, alabado sea el nombre que es sobre todo nombre. Quiero enfocarme unos momentos, por ejemplo, a tomar. Quiero hablar unos momentos y enfocarme en el cantor de Israel. El salmista David, así lo catalogan a él, el cantor de Israel. Pero es que David descubrió, David experimentó, David, alabado sea su nombre, se dio cuenta que cuando él alababa a su Señor, a su Creador, sucedían cosas. La mano poderosa de Dios se movía. Dice que aquel muchacho, siendo aún muy jovencito, cuando estaba allá, alabado sea su nombre, allá como despreciado, como abandonado, como el que menos importaba en la familia, pero allá cuidando aquellas ovejas, aquel hombre hacía lo más importante. Dice que aquel muchacho tomaba aquel arpa y empezaba a tocarlo, empezaba a adorar, empezaba a exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Y yo creo que algo soplaba, yo creo que los vientos, los aires empezaban a moverse y que el poder de Dios descendía sobre la vida de David. ¿Sabe por qué? Porque algo sobrenatural venía sobre aquel muchacho para tener tal fuerza que dice que cuando venía un oso, él le salía al frente y peleaba con ellos y los destruía, los derrotaba. Pero no era la fuerza de David. Él era jovencito. No tenía fuerzas, pero el que estaba con él es el que tiene todo el poder, toda la fuerza del universo.
Si nosotros vamos a escudriñar, la mayoría de salmos fueron escritas por él. Es que ese hombre sí adoraba a Dios. Ese hombre sí se disponía. Ese hombre, cuando se acercaba ante la presencia de Dios, sabía lo que venía. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, debemos de venir con esa disposición, con esa convicción que si yo empiezo a abrir mi boca y a glorificarle y a darle a Él la honra y la gloria, no importando el problema, no importando la necesidad, la enfermedad, el desierto, el momento difícil que estemos pasando, ahí Él se va a mover y algo va a suceder. Alabado y exaltado sea el Dios de los cielos. Él decía claramente que Dios habita, que Dios vivía, que Dios se movía en medio de la alabanza de su pueblo. Para que Él se mueva hay que alabarlo. Para que Él empiece a tocarnos, a enviar y a hacer llover esa presencia bendita sobre nuestras vidas, hay que abrir nuestra boca. Hay que exaltarle con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Porque Él se lo merece. Porque Él es digno. Él es digno, hermana y hermano. A cada quien Dios nos da de diferente manera cómo alabarle. Pero algunos nos vamos a identificar. Cuando andábamos en otras cosas, éramos los que más gritábamos. Éramos los que más aplaudíamos. Pero a veces se nos tiene que rogar para darle una ofrenda de palmas al que vive y al que reina para siempre. Se nos tiene que esforzar. Y no debe de ser así, porque la Biblia dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Oh, qué bueno es el Señor. Y reciba lo que es suyo, lo que no es suyo, déjelo ir. Pero yo creo que si es mío y si es para mí. David, alabado y glorificado sea su nombre. La gente sabía, los de alrededor se daban cuenta que en David había algo diferente, que en él había algo especial. Aún el rey lo sabía. Dice que venía un mal espíritu a atormentar al rey Saúl. Y llamaban al muchachito. Llamaban a aquel jovencito para que empezara a tocar aquel arpa y empezara a glorificar el nombre maravilloso del Señor. Y cuando es que tremendo, hermana y hermano. Dios conoce quiénes somos los verdaderos adoradores. Dios sabe quién a Él le adora en espíritu y en verdad. Él lo sabe. Porque ese jovencito apenas empezaba a tocar el arpa y la gloria descendía sobre aquel lugar. A tal grado es que sabe algo: en la alabanza hay poder. En la alabanza el demonio no puede resistirse. Tienen que huir, tienen que irse en el nombre poderoso de Jesús. Dice que salían corriendo los demonios que atormentaban al rey Saúl. Dice que David era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Pero un hombre que también, hermana y hermano, falló y falló y siguió fallando y falló por muchas veces. Si está de acuerdo conmigo, se ha leído la Escritura. ¿Verdad que David fallaba? Pero no dejaba de adorar a su Señor.
no dejaba de bendecir el nombre que es sobre todo nombre. Y cuando David quería dejar de alabar al Señor, dice que él mismo se hablaba a su alma y le decía: bendice, oh alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a tu dador de la vida. Bendice, alma mía, a tu Creador, y no se te olvide ninguno de sus favores. A veces dejamos de alabarle porque se nos olvida todo lo bueno, todo lo especial, todo lo misericordioso, todo lo bondadoso, todo lo fiel que el Señor ha sido para con cada uno de nosotros. Cuando la gloria descendía sobre aquel muchacho, a él no le importó que aún su propia esposa se avergonzara de él. David quería agradar a su Señor y regocijarse en su Señor y regocijarse en lo profundo de su corazón. Él se despojó y dice: cuando iba entrando a aquella ciudad, él empezó a danzar, él empezó a glorificar, él empezó a darle todo lo que había dentro de su corazón al Señor de los cielos. Muchos no lo vieron bien, pero a él no le importó. Él siguió adorando, él siguió danzando, él siguió abriendo su boca y dándole gloria al que vive y reina para siempre. Cuando David se enfermaba, David oraba y adoraba a Dios. Cuando yo me enfermo, empiezo a pensar, empiezo a quizás hasta pelear con Dios, a preguntarle por qué. ¿Verdad que sí? ¿O será que solo a mí me ha pasado? Cuando David era perseguido y tuvo que esconderse en aquellas cuevas para que no lo encontrara el rey Saúl y su ejército, David no renegó. David sabía que aquello que estaba sucediendo era porque había una preparación, era porque Dios lo estaba moldeando, era porque Dios lo estaba como triturando y preparando para lo que venía a entregarle más adelante. Claro que el proceso, los momentos difíciles, los momentos de desierto y de prueba son difíciles y duelen y nos hacen por momentos derramar lágrimas profundas. Pero allí hay que glorificar a Dios. Ahí hay que levantar nuestras manos al cielo y Dios se va a glorificar y se va a manifestar en nuestras vidas para alabanza y para la gloria de su bendito nombre. Yo siento a Dios en medio nuestro. Yo siento su bendita presencia. Oh, gracias Dios. Gracias Espíritu Santo. Mi alma te alaba y mi alma te glorifica. No todos hemos tenido la misma bendición, pero en el tiempo de Él y en su momento Él nos alcanzó y nos rescató. Yo tuve la bendición desde muy pequeño, desde niño, haber sido instruido en estos gloriosos caminos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy pequeño. Por eso yo no creo que hay que usar tantos métodos. Si usted lo cree, yo lo respeto, pero yo no lo creo. Porque siendo un niño apenas de 8 o 9 años, en aquella iglesia, en las escuelas dominical donde yo asistía,
Hay cosas que quedan marcadas en nuestra vida y que no las podemos olvidar. Aquella iglesia donde yo crecí era una iglesia muy solemne, donde se cantan cantos como los nuestros, pero no aplauden, no se le da libertad al mover del Espíritu Santo de Dios. Todo es solemne. Cuidadito con decir un gloria a Dios muy fuerte. Creen en algunas cosas y en otras no. Pero yo recuerdo que mi maestra era la hija del pastor. Y siempre ella a mí y a otra mi primita, no sé por qué, pero como algo se había dado cuenta ella, todas las escuelas dominicales nos pasaba al frente y nos ponía a los dos a cantar un coro de adoración. Pero yo recuerdo que cuando yo empezaba a cantar ese coro que dice: con mis labios y mi vida te alabo, Señor, porque tú has sido precioso para mí, yo empezaba a llorar siendo un niño. Aquellas lágrimas empezaban a brotar. Yo empezaba a sentir aquel fuego, aquella unción, aquel poder de Dios. Por eso yo le digo que a mí nadie me va a decir que Él no existe, porque yo lo conozco desde muy pequeño. Yo sé quién es Él. Le he fallado, he cometido tantos errores, pero yo sé quién es Él. Sé que Él es bueno, que Él es misericordioso y que Él es fiel. Y que si nos humillamos como David en sus momentos lo hacía, el Espíritu y la presencia de Dios no se va a apartar. Porque hay cosas que son irrevocables delante de la misma presencia de Dios. También recuerdo, siendo joven, estuve muchos años lejos de Él. Y Dios usó a un amigo, muy necio le llamaba yo, porque no había día tras día que no me buscara para no darme una palabra del Señor. Y yo le cerraba las puertas, yo le decía: no me busque más. Y no se quitaba. Pero así es la bendita misericordia de Dios. Y así lo ha hecho el Señor con muchos de nosotros. Pero luego un día, en un momento donde yo me encontré que definitivamente no encontraba y no hallaba por dónde salir, no hallaba qué hacer, como que llega el momento donde el mismo Señor en su misericordia nos topa y tenemos que acceder, tenemos que abrir el corazón. ¿Verdad que sí? Y yo me reconcilié con el Señor. Empecé a perseverar, empecé a caminar de vuelta con Él. Y mi amigo me invitaba mucho a su congregación. Y solo una vez lo acompañé. No me gustaba. Era una congregación muy grande. Y yo no era quien para criticarla ni para juzgarla, porque no nos ha llamado a eso el Señor. Pero yo veía y conocía a la mayoría de personas que se congregaban en esa iglesia y sabía su doble vida, me daba cuenta, y por esa razón no me gustaba. Para mí era una iglesia muy, pero muy moderna. ¿Cuántos conocen iglesias modernas? ¿O han ido en alguna oportunidad? Bueno, le voy a explicar para que me entienda más fácil. Hay iglesias donde gritan, saltan, hacen trencitos y hacen una infinidad de cosas. ¿Verdad que sí? Sí hay.
No estoy juzgando porque no me corresponde. Cada uno de nosotros en determinado momento vamos a ir a entregar cuentas delante del Señor. Pero en una oportunidad Dios, mi amigo, me pregunta que qué opinaba, qué pensaba de la manera como ellos alababan a Dios. Y yo creo, hermana y hermano, que a cada uno de nosotros es el Espíritu de Dios que nos motiva, que nos da de qué manera hemos de alabarle. Algunos gritan, otros lo hacen solemnemente, pero lo hacemos de diferente manera. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando él me hizo esa pregunta, yo le dije: cada quien puede alabar a Dios conforme él sienta y conforme Dios le dé en su corazón. Se puede gritar, se puede silbar, se puede dar 1000 vueltas. Conforme el Espíritu de Dios a cada uno nos mueva, alabado y glorificado sea su nombre, le dije yo. Pero Dios me dio y me llevó a ese pasaje que se lo compartiera. Porque claramente la Biblia dice que David danzaba en la misma presencia del Dios de los cielos. ¿Por qué razón? Porque andaba conforme al corazón de Dios. David se esforzaba por hacer la voluntad del Señor. La danza es de Dios, pero también hay danza que no es de Dios. A veces se mueve el espíritu, pero a veces también se mueve la emoción. Pero los que hemos nacido en el espíritu se va a mover en nosotros. Alabado y exaltado sea el Dios de los cielos. Y lo que es del espíritu, el mismo espíritu da testimonio. Es necesario que le adoremos a Él en espíritu y de verdad. Porque si no lo hacemos de tal manera, si yo no lo hago como Dios me pide que lo haga, me estoy engañando yo mismo. Oh, bendito sea Dios. Y créame, hermana y hermano, que a mí me agrada y me gusta estar donde hay pueblo de Dios, donde hay un remanente de Dios que le glorifica a Él. Y por esa razón es que a mí me gusta estar en este lugar. Creo que es por ello que Dios me trae a este lugar. Yo podría estar en otro lugar, pero de algo yo estoy más que convencido, que el deseo y el anhelo de Dios es que todos de esta casa seamos llenos del mismo poder de Dios. Que todos le adoremos en espíritu y que todos nos unamos en un mismo sentir, adorarle a Él de verdad, como Él se lo merece, como Él es digno para alabanza y para la gloria de su bendito nombre. Es grande lo que viene. Yo creo que es grande lo que viene y no está muy lejos. Porque si alguien es fiel a su palabra y a cumplir sus promesas, es Dios. Y aquí en este lugar, Dios a través de su Espíritu ha dicho que va a hacer cosas poderosas en medio de ustedes. ¿Verdad que sí? Y
créame que no está lejos el día. No está lejos. No está lejos. Solo sigamos doblando nuestras rodillas. Sigamos abriendo nuestra boca. Y sigamos abriendo nuestro corazón. Porque si el Señor nos haya haciendo así, todos los que estamos en esta hora vamos a ser levantados. ¿Y cuántos queremos ser levantados? ¿Cuántos queremos ir al reino de los cielos? ¿Cuántos queremos estar allá? ¿Y a qué vamos a ir allá? De día, de noche, por toda la eternidad. Si yo aquí no me atrevo a adorar al Señor, no tengo parte para poder entrar a ese lugar. No voy a poder entrar. Y yo quiero entrar. Han sido muchos los días difíciles, las pruebas, las angustias, las humillaciones en algunos momentos, para no entrar un día a ese lugar. Yo quiero entrar a ese lugar. Dice la palabra del Señor que en cierta oportunidad a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Oiga, le era necesario. ¿Será que el Creador, el Todopoderoso, tenía necesidad que usted y yo viniéramos a sus pies? ¿Será que en realidad el Señor tiene necesidad que yo le adore? Si Él tiene miles y miles de ángeles que le adoran mejor que yo, que le adoran mejor que nosotros, pero le era necesario, porque así es de grande el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Y cuando llegó a aquel lugar, a aquel pozo de Jacob, empezó y entabló aquella conversación con aquella mujer. Y aquella mujer le dice: Señor, ¿cómo tú me pides a mí de beber? Si tú claramente sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se llevaban, habían indiferencias y eran de los mismos. Los samaritanos también venían de dos de las tribus del pueblo de Israel, pero no se llevaban bien. Nosotros tenemos en Guatemala una expresión que sucede mucho entre primos, hermanitos, que pelean mucho. Son pelos, decimos nosotros. Los guatemaltecos me entienden. O nunca habían escuchado esa palabra los chapines. Pero en mi pueblo nosotros son pelos, solo peleando pasa. Y a veces, hermana y hermano, a veces da tristeza que dentro de la iglesia y dentro de las congregaciones hay muchas indiferencias. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que se rompa eso, porque eso bloquea, eso detiene. Pero en el nombre de Jesús, y en medio de la alabanza, y en medio de lo que Dios nos está llamando a hacer, es que para eso sirve la oración. Es que para eso sirve la alabanza, para que el poder de Dios descienda y se rompan cadenas en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús.
¿Cuántos en verdad queremos ver la gloria de Dios? Tenemos que despojarnos. Tenemos que decirle a Dios: Señor, limpia mi corazón, límpiame de toda mi maldad, arranca lo que no sirve, lo que no te agrada de mí. Porque si Dios no nos limpia, si Dios no arranca lo que no sirve, Dios no ha de poder usar y llenar este vaso de su gloria y de su poder. Hay que despojarnos de muchas cosas. No le digo despójense, hay que despojarnos. Porque muchos se expresan así a veces. Tienen que despojarse y tienen que orar como que él ya oró 20 o 10 horas en el día. O como que él ya tiene ángeles, alas y ya está en el cielo. Esto es para nosotros primeramente, a quienes Dios en su misericordia nos da la bendición de poder ser un canal para poder llevar el Señor su palabra. Glorificado sea Dios. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la honra y la adoración y la alabanza. Un día Dios levantó a un hombre lleno de Dios. La voz misma de Dios hablando a través del profeta Joel. Y me gustaría que lo leyéramos. Si usted puede buscar en su Biblia. Vamos a leer en el libro de Joel, en su capítulo número 2. Joel capítulo número 2, su verso 28. Dice así su palabra: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. La promesa es para todos. La promesa es para grandes. La promesa es para jóvenes. La promesa también es para nuestros niños. Y si nosotros nos metemos en el molde, en el llamado que Dios está haciendo con nosotros en este lugar, créame que vamos a ver aún a nuestros niños ser tocados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen que Dios también toca a los niños y ministra a los niños? Yo lo experimenté apenas teniendo 8 o 9 años. Que pudo haber sido antes, pero eso es lo único que yo alcanzo a recordar. Hermana y hermano, es que en realidad al leer estos versículos, ese es motivo de que usted y yo levantemos, pero con fuerza nuestra mano al cielo. Porque esa promesa fue la que a usted y a mí también nos alcanzó. Para nosotros no había tal. Para nosotros no era. Pero bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor, que en su infinita misericordia a Él le plació alcanzarnos y revelarse a nuestros corazones a través de esa bendita promesa. No era para nosotros. Nosotros no éramos su pueblo. Nosotros no éramos los elegidos. Claramente Él dice en su palabra que a los suyos vino. Los suyos eran el pueblo de Israel. Pero gracias a Dios que ellos
no lo recibieron. Pero ahora los que lo recibimos somos llamados y somos hechos hijos de Dios. Y eso significa mucho. Cuando Dios a través de su palabra nos dice que somos hijos de Él, eso significa que somos herederos de todo lo que Él tiene, de todo lo que Él es. Alabado y glorificado sea su nombre. Ahora viene a mi recuerdo una película de un cristiano que le pregunta a otro cristiano: ¿por qué tú, teniendo a un Dios tan rico, vives como pobre? Tremenda pregunta. ¿Por qué tú, siendo hijo, o por qué yo, siendo hijo del dueño del oro, de la plata, del universo, todo le pertenece a Él? Porque a veces vivimos como pobres, porque no buscamos, porque no nos consagramos, porque no nos atrevemos a buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Porque Dios es fiel a su palabra y Él dice que el que busca, que el que pide, y que al que toca se le abrirá. Eso a mí me da a entender que aún no hemos pedido, aún no hemos tocado, aún no hemos buscado como Él quiere que busquemos, que pidamos y que toquemos. Pero se llegó el tiempo, se llegó el día y se llegó la hora. El Señor le dice a la mujer samaritana, le dice: ve, le dice, y llama a tu marido. Cosa seria, cosa seria. Pero Dios no le estaba tocando su falta, haciéndole ver su error para hacerla sentir mal. El propósito de Dios era rescatarla y salvarla para el reino de los cielos. Y le dijo: no tengo, le dijo. Y sí tenía. Si tienen, le dijo el Señor. Y el que aún ahora tiene no es tu marido. Aquella mujer se sorprendió y se dio cuenta que no era cualquiera el que estaba frente a ella. Y le dice: Señor, le dice, a mí me parece que tú eres profeta. Nuestros padres dicen que es aquí, en este lugar, donde se debe de adorar. Los judíos dicen que es en Jerusalén. Alabado y glorificado sea el santo nombre del Señor. Y Jesús le dice: de cierto, mujer, que la hora viene. Y la hora es que los verdaderos adoradores deben de adorar al Padre en espíritu y de verdad, porque Dios es espíritu. Y los que le adoremos debemos de hacerlo de verdad, con todo nuestro corazón. Y si yo me atrevo, si yo me pongo al frente, si yo me pongo aquí de pie a levantar mis manos y adorarle a Él de verdad, algo va a suceder. Algo va a pasar, alabado sea Dios. Pero esa hora, hermana y hermano, esa hora no es mañana, no es durante un mes, 2, 3 meses, no. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo es malo y difícil y se está acabando.
Dejemos por un lado que ya estamos viejos. El tiempo se está terminando. Es hoy, dice el Señor. Es hoy que debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Es ahora que Dios quiere visitarnos y de hacer descender la nube de gloria sobre este lugar. Es ahora. Es ahora. Porque si no lo hacemos ahora, y esto es para mí, si no lo hago hoy, ya no lo voy a hacer nunca. Es ahora, hermana y hermano. Es ahora que el Señor nos está invitando. Y qué lindo es, hermana y hermano. Qué lindo es que Dios nos invite. Qué lindo es que Dios piense en nosotros. Qué maravilloso es que Él quiere hacernos copartícipe de lo grande que Él estará haciendo en estos últimos tiempos, en estos últimos días, sobre la faz de la tierra. Alabado y exaltado sea el nombre poderoso del Señor. Él es fiel a su palabra. Él dice que donde 2 o 3 estén congregados o reunidos en su nombre, allí va a estar Él. Él está aquí. Él está aquí. Oh, Él está aquí. ¿Cuánto lo podemos sentir? Es que verdaderamente Él está aquí. Yo lo puedo sentir. Alabado y glorificado sea su nombre. Y donde Él está, donde Él se presenta, tiene que suceder algo. Donde Él llegaba a poner sus pies o a visitar las ciudades, ahí sucedía algo, allá había milagros. No hemos visto nada. Hemos sentido toquecitos de Dios. Pero Dios quiere, aleluya, presentarse en medio de nosotros para que podamos experimentar su gloria y su poder. Para que podamos ver, alabado y glorificado sea su nombre, que verdaderamente, como su palabra lo dice, que Él es poderoso, que Él aún le habla a los vientos y al mar y le obedecen. Él le habla a los muertos y se tenían que levantar en el nombre poderoso de Jesús. Es que en su nombre hay poder. En su nombre hay poder. Cuando el Señor se le presentó a sus discípulos durante el transcurso de como 40 días, momentos antes de Él ascender a los cielos, les ordenó algo y les dijo: se van a reunir y no se vayan a mover de allí, porque allí el Señor Dios va a cumplir lo que les prometió. Alabado y glorificado sea su nombre. Pero qué importante es movernos en obediencia. Ellos fueron llamados a reunirse allá en el aposento alto y ahí se reunieron, ahí permanecieron, ahí estuvieron. Alabado sea Dios. ¿Cuántos se han dado cuenta que en realidad ha sido Dios el que nos ha estado llamando a buscar su rostro y su presencia? ¿Cuántos en realidad se han dado cuenta de ello? Desde la primera semana de oración y con esta segunda ha empezado a hacer las cosas diferentes. ¿Sí se han dado cuenta? Es el resultado de la oración y de la obediencia. La obediencia Dios la premia.
Es que el que se acerca a Él, dice su palabra, que Él se va a acercar también a nosotros. Aquella gente estaba reunida en aquel lugar, creyendo, obedientes y creyendo. Oiga, obedientes y creyendo. Es que hay que creer, hay que creer. Yo le he estado diciendo a Dios en estos días: Padre, auméntame mi fe. Padre, quita toda dudeza de mi corazón. Auméntame mi fe. Yo necesito, aleluya, que tú rompas toda duda en mi corazón y que aumentes mi fe. Alabado sea Dios, porque su palabra dice que al que cree, todo le es posible. Aquella gente creyó a su palabra que algo iba a suceder y estaban ahí. Ya habían pasado muchos días, pero seguían ahí clamando a Dios. Aquí estamos, Padre. Tú dijiste que nos ibas a llenar de tu gloria y aquí estamos creyendo, aquí estamos adorando, aquí estamos esperando. Alabado sea Dios. Pero a veces yo he clamado 1, 10, 5 días, una semana, y como no veo nada me pongo de pie y he dejado de estarle clamando y pidiendo. Pero no, hay que ser constantes, hay que estar allí hasta que veamos, hasta que aquello que sucedió en el día del Pentecostés, dice que de repente se oyó un estruendo como de un viento recio, y aquel lugar fue lleno de la gloria de Dios. Empezaron a hablar en otras lenguas. Es la primera señal que el poder de Dios se está moviendo en cierto lugar. Y dice que los que estaban alrededor se quedaron atónitos, espantados. No daban crédito, no sabían lo que estaba pasando. Estaban asombrados. Pero no faltaban también aquellos que decían: esos están borrachos, esos están locos. A veces nos preocupa también qué va a decir o qué va a pensar la gente. Dejemos que la gente, dejemos que otras congregaciones, dejemos que nuestra familia o los de alrededor piensen y digan lo que quieran, que se burlen de nosotros, que digan que estamos locos, que digan que nos han lavado el cerebro, que digan lo que quieran. Lo que nosotros debemos de hacer es abrir nuestro corazón y que la misma gloria de Dios nos visite y nos llene. Cuando algunos se quedaban tirados en la calle, ahí no decían nada. Le digo a algunos porque yo bendigo a Dios que yo no experimenté eso. Pero verdad que ahí nadie decía nada. Dejemos que Dios haga su voluntad en medio de nosotros. Pero Dios quiere llenar de su gloria este lugar, no las 4 paredes. Nos quiere llenar a nosotros y a todos. Abramos nuestro corazón, no tengamos miedo. A veces no recibimos porque nos da temor. Sabe, a mí Dios me tuvo que bautizar en su espíritu dormido, porque despierto yo no se lo permitía. Qué tremendo. A veces hay temor. Adoremos a Dios, metámonos en Él, concentrémonos en Él, y Dios nos va a llevar a ver cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. ¿Cuántos verdaderos adoradores sabemos en este lugar? ¿Cuántos queremos ser llenos de la gloria de Dios?
Dele palmas fuertes a Él. Déselas fuertes a Él. Pero con todo su corazón. Oh, digno, bendito sea el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies y sigamos glorificando a Dios.